un espacio sobre educación financiera adaptado a la vida cotidiana, a tu día a día. Y como decía mi abuelita, para todo en la vida, hágale números. Bienvenidos, un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno tenerlos de vuelta acá en un episodio más del podcast Hágale Números. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que para todo guatemalteco es de alta importancia. Y creo que qué mejor que tener acá a los invitados que hoy nos acompañan para poder hablar de la importancia del récord crediticio y cómo lo podemos manejar. ¿Quiénes son nuestros invitados? Nos acompañan directamente de la Superintendencia de Bancos. Creo que el respaldo que nos pueden brindar al tema pues es de vital valor. Alejandro José Campos y Dayana Aceituno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Perfecto. Hablemos un poco de qué es el récord crediticio. ¿Qué es ese término que de pronto para muchos puede ser nuevo? Otros de repente tienen una idea, pero qué mejor que ahondar desde la base y contemplar un concepto que para todos nos quede claro y que de aquí en adelante pues podamos despejar las dudas. Lanzo la pregunta, ¿qué nos pueden decir alrededor del récord crediticio? Pues muchas gracias, William. Gracias a PAC por la invitación. El récord crediticio, como su nombre lo dice, es un récord, es un historial como tal, que va haciendo los registros respectivos de las transacciones o de todos aquellos compromisos financieros que cada uno de nosotros puede asumir en alguna entidad supervisada. ¿Ok? Es básicamente el concepto en general. Entidad supervisada, quiere decir que entonces hay espacios donde no hay una supervisión directa. ¿Cómo podemos aclarar ese término para la audiencia? Muchas gracias. Las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valga la redundancia, son todas aquellas que son aprobadas por la Junta Monetaria y que entran en este orden. Son aquellas entidades que están autorizadas para hacer intermediación financiera. ¿Ok? Y entiendo yo que en este récord crediticio, en este histórico o historial, ¿cuándo es que se empieza a formar? ¿En qué momento yo como ciudadano comienzo a construir ese histórico que después pues me puede poner en un color o en otro dependiendo de cómo yo lo vaya manejando? Al ciudadano que nos escucha hoy, Sí, ¿dónde arranca? se va formando en la medida que vamos teniendo acceso a los servicios financieros, en este caso particular, a temas de financiamiento. Entonces, el usuario que ya tiene algún crédito le aparece eh, qué tipo de crédito tiene, qué garantía es el que respalda esa operación o ese activo crediticio. De igual manera, en este informe aparece datos sobre la tasa de interés, el saldo que se tiene de capital y en ese sentido, cuando ya vamos teniendo, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un crédito de consumo o para vivienda, es cuando ya empieza a aparecer. Si el usuario no tiene aún alguna relación de crédito con alguna institución de las que nos comentaba el licenciado, pues entonces nos entregan un oficio, una constancia donde dice que por el momento no nos aparece alguna información en el historial. Y esto no es bueno o malo por sí mismo, ¿verdad? Sino que es como tener nuestro diagnóstico de cómo estamos y cómo ha sido nuestro comportamiento de pago. Yo, cuando hablamos del récord crediticio, si nos enfocamos directamente a pensar, yo tuve mi primer tarjeta a los 20 años. Ha pasado un par de años a raíz de eso, ya no existe la tarjeta, pero esa tarjeta sigue existiendo en este histórico, en este récord. La tarjeta en sí no. ¿Ok? Si tú ya la cancelaste, si finiquitaste con la entidad con la que tenía la vinculación de esta línea de crédito, no existe como tal, Ujú. pero el historial sí queda. Ok. El historial crediticio, si lo queremos, si lo podemos comparar, es como la huella dactilar, pero desde el punto de vista financiero de cada uno de nosotros. Por eso es de suma importancia cuidarlo, ¿verdad? Y mantener un adecuado récord crediticio. En la huella dactilar, podríamos decir que una de esas líneas que están en tu dedo ya es esa tarjeta que sacaste cuando tenías 20 años, 2 años después la cierras, pero la cerraste en buena lid, pagaste a tiempo, finiquitaste tu tarjeta, te entregaron tu finiquito de parte del banco donde ya no existía ningún tipo de operación a través de este producto financiero, pero quedó esa huella colocada en tu historial Y crediticio. hacía referencia a eso porque se puede entender entonces que como ya no tengo ese instrumento, llámese la tarjeta, entonces ya no aparezca en mi récord. Pero por el contrario, es un récord como tal.
está el registro de la existencia, pero que ya no está activa. ¿Es en esa línea, podríamos decirlo? Aparece la información de la fecha de consulta, los recientes 60 meses. Ujú. Digamos, los 5 años recientes hacia atrás, ¿verdad? Ahora, si en este caso que sí hubo un pago y ya no existía esa relación de crédito, pues ya no, si ya pasaron más de 5 años, no sale. Pero si hubo alguna situación en la que la persona no pudo pagar y ese saldo quedó ahí como incobrable, esa información sí sigue apareciendo en una sección de este reporte donde el usuario puede ver si hay algún crédito que haya sido informado por la institución financiera como que no se pudo cobrar. Entonces, esa información sí sale aunque hayan transcurrido más de esos 60 meses. Claro, y qué importante es que podamos hablar de esto porque seguramente hay personas que recién se están iniciando en la vida financiera, digámoslo así, y cualquier decisión financiera que puedan llegar a tomar en este momento, deben proyectarlo de igual manera en el futuro. Que cualquier manejo que puedan tener, sea bueno, sea malo, por catalogarlo de alguna manera, queda en este registro, ¿sí? Hablemos un poquito entonces en temas de cuáles son esos factores que pueden influir en este récord. Pueden ser factores positivos, negativos, ustedes nos dirán cuáles son esos factores. Pues la verdad que ambos factores suman. Ujú. Como bien lo decía Diana, el factor positivo es que si tú tuviste una tarjeta de crédito o una línea de crédito y la respetaste cual contrato, convenio, y lograste cerrarlo y finiquitarlo, aparece como un historial saludable. Ujú. Y luego de 5 años, pues eso desaparece. Pero volviendo a la similitud de la huella dactilar, si hay alguna eh, inconveniencia con la línea de crédito que te dieron y tú quedaste moroso y no lograste el finiquito, entonces aparece el registro. Entonces la huella dactilar es como que tuvieras una herida y entonces se identifica en tu historial crediticio Que que ya tú no, no cumpliste. claro, Sí, no te duele, no te sangra más, pero está la cicatriz, te efectivamente. quedó tal Así cual. es. Y allí es donde viene el siguiente punto. Lamentablemente yo no conocía qué era el récord crediticio y tomé decisiones en aquellos años que de pronto, hoy por hoy, me pueden estar afectando. ¿Cómo es que queda ese reflejo? ¿Cómo se interpreta? ¿O cómo yo puedo conocer cómo se encuentra esa huella? Pues uno de los canales para acceder y conocer nuestra propia información es dirigirse al sitio web de la Superintendencia de Bancos. Si la persona ya tiene un usuario y una contraseña, puede acceder y conocer ilimitada cantidad de veces cómo está su historial crediticio. Si aún no tiene sus credenciales como el usuario y contraseña para entrar, puede consultar con su institución financiera si mediante el servicio de banca en línea le pueden vincular para acceder al portal de la superintendencia y conocer la información. Cabe resaltar que esta información es reportada o son las mismas entidades financieras las que tienen también acceso a este sistema que se llama Sistema de Información de Riesgos Crediticios y van alimentando la información de cómo el usuario con que tienen esa relación de crédito ha ido haciendo sus pagos. Es de esa manera que se alimenta este reporte, el usuario puede entrar, conocerlo y ver cómo me están calificando, qué clasificación tienen los préstamos o cómo ha sido mi conducta de pago. Tiene como dos lados de una moneda, ¿verdad? Por un lado, para el usuario conocer en un solo reporte cómo está su situación financiera de créditos y por otro lado, para la institución financiera es valiosísimo para tema de análisis de crédito. Recordémonos que las instituciones tienen esa gestión del riesgo de crédito y por tanto es importante que conozcan también en qué situación están sus usuarios y en alguna medida evitar algún sobreendeudamiento si la persona ya ha reportado algún problema de capacidad de pago. Que al final de cuentas yo creo que eh, todo nace desde cómo vas a planificar tu administración final, cómo vas a gestionar tus finanzas personales. Y en muchos casos, tener una planificación débil o un presupuesto que no existe, por así decirlo, nos lleva a caer en un sobreendeudamiento, a una falta de pago. ¿Cómo son o qué son esos puntos que sí afectan nuestro récord crediticio? Bueno, tenemos puntos que lo van a afectar de forma positiva, Ujú, porque hay personas que le huyen a un crédito, ujú. ¿sí? Un crédito no es malo, un crédito es bueno, o sea, un crédito es una herramienta financiera propiciada y proporcionada
para poder, por ejemplo, ampliar temas de capital, ¿verdad? Para poder, capital de trabajo, para poder incluso hacer algún tipo de inversión Ujú. adicional a lo que puedan llegar a tener como bienes o como activos financieros. Entonces, lo puede afectar en positivo porque dice, bueno, es una persona que tiene créditos o que ha Ujú. manejado créditos Y ha sabido manejarlos. y ha sabido manejarlos. O sea, ¿cuándo te va a afectar en negativo? Llamémoslo así. Te puede afectar el criterio negativo cuando este crédito que fue otorgado en su oportunidad de repente se cayó en algún incumplimiento y el banco lo reportó, ¿verdad? Como bien lo decía Diana. Hay un reporte en cual las entidades financieras alimentan esta información. Y esto es importante porque entonces entre todas las entidades financieras supervisadas Ujú. están prácticamente haciendo este vaciado de información que les permite a unas y a otras poder identificar cuál es el nivel de riesgo que la Ujú. persona sujeta a una nueva figura crediticia puede llegar a tener, en positivo o en negativo. Y que de este lado se pueden hablar de consecuencias, ¿sí? De consecuencias de no tener el récord de la mejor manera posible, por así decirlo. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias que yo como ciudadano sé que en el pasado tuve un inconveniente de pago y demás, pero en el hoy que yo necesito nuevamente financiarme, cómo me afecta eso? Pueden haber distintas situaciones desde el punto de vista cotidiano, por así decirlo, ¿verdad? Ahora hay muchas empresas que para contratar personal les piden que presenten el reporte de su historial crediticio o para alquiler de una vivienda, cuestiones así, pues ya se va dando en temas de relación comercial, por así decirlo, que le piden esta información a la persona y que pues queda en su libertad entregar esa información. Y para efectos de temas propiamente financieros, puede empezar a incurrir en una situación en la que de pronto la institución cuando mira que la persona es de mucho riesgo porque no ha cumplido a cabalidad con los compromisos que ha adquirido, de pronto entonces representa un poquito más de costo en su tasa de interés porque está muy directamente relacionada con el riesgo que representa este usuario. A mayor riesgo, mayor interés. Podríamos resumirlo de esa manera. Sí, sí, y de igual forma puede empezar a afectar que le otorguen otros créditos o de pronto si hay un bien en garantía, llegar a perder el bien, si hay mucha morosidad en el pago y de igual manera si hay un fiador, afectar esa relación que se tiene con la otra persona que ha asumido de manera indirecta una obligación en caso el titular no lo pague. Entonces, empiezan a expandirse estas situaciones a otros ámbitos también de la vida como tal, ¿verdad? De su bienestar integral, tanto el financiero se empieza a expandir a otras áreas. Y esto depende muchísimo de lo que comentábamos, que es esa palabra clave, el riesgo y por otro lado la mora. En función de la mora es que se va dando la clasificación que nosotros encontramos en nuestro reporte personal. Perfecto. Quiero regresar a un punto que mencionaste ahorita. Ese fiador que de chiripazo se afectó porque la persona a la que él sirvió como fiador quedó mal. ¿Cuál es ese camino que esta persona puede tomar? Pues el camino es que si él en algún momento también incumple como fiador, va a quedar en su registro, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues él se comprometió. Y esa es una responsabilidad adquirida. Y yo creo que, y la audiencia no me dejará mentir, muchas veces unos por hacer el favor a alguien, no estamos viendo el peso de la responsabilidad que estamos adquiriendo. Exactamente. Y ese peso de responsabilidad trasciende porque si la persona titular queda mal, me pasa llevando a mí. Sí, y eso aparece también porque en el reporte está tanto nuestro endeudamiento directo, es decir, el que nosotros hemos sido titulares de un crédito, como el indirecto, que es en este caso cuando hemos asumido el rol de ser fiador y que pues no es un favor, ¿verdad? Hay ciertos compromisos que se están asumiendo. Sí, y es que detrás de ese favor muchas veces se hace entre familiares o amigos muy cercanos. Se escapa la parte de analizar la responsabilidad que en realidad eso pesa. Ese es el punto precisamente. Cuando uno va a ser fiador, está asumiendo la responsabilidad como que uno fuera el deudor prácticamente, ¿verdad? Uno está consciente que incluso su nivel de endeudamiento puede llegarse a afectar si la otra persona incumple.
Claro, y ahí es donde el vínculo indirecto me pasa llevando. Y por ende, en mi histórico queda esa huella que mencionas de que de aquí en adelante, pues ahí va a estar, aunque yo no haya sido el titular. Hablemos un poquito del impacto de la vida diaria. Hablábamos anteriormente que si yo necesito financiarme para un capital de trabajo, que quiero hacer una inversión, una remodelación y demás, pero esos son como números más grandes a proyectos un poco mayores. Y en la vida diaria, ¿cómo esto me puede llegar a afectar? Ya tal vez en un corto plazo, no pensando en una construcción, por ejemplo. Sí, esta es lo que se conoce como la línea de consumo, ¿verdad? La línea de consumo, ahí podemos tener entidades financieras que ofrecen líneas de corto plazo con montos medianos, ¿verdad? O bajos, con el objetivo de que la persona pues capitalice y de alguna forma pague deudas inmediatas, ¿verdad? Y logre un poco más de liquidez. Sí. Pero lo que tiene que analizar bien la persona que se está involucrando en este tipo de productos y servicios financieros es cuál va a ser su capacidad de pago. Volvemos a caer al tema que mencionabas al inicio. Una buena planificación financiera te va a dar como un resultado un bienestar financiero. Pero si la persona no hace ni siquiera un plan, no lleva un control de sus ingresos, de sus gastos, no monitorea la parte a la que se comprometió, en algún momento en el día a día va a estar comprometido, en el sentido que no va a tener liquidez para subsistir. Y siempre está esperando el pago de fin de mes o está esperando una venta que ya pues prácticamente logró, pero tiene que esperar los días de crédito que le otorgó a quien le vendió. Siempre vivimos como quien dice al día y eso definitivamente altera la salud financiera, no digamos la mental y emocional. Hablemos un poquito de esa parte, porque muchos de los males que el cuerpo experimenta es por precisamente esas preocupaciones y muchas de las preocupaciones, su raíz es la parte financiera. ¿Qué consecuencias puedo yo llegar a experimentar? Que para muchos es como bastante visible, pero a algunos otros dirán, ¿por qué es que tengo este dolor? ¿Por qué es que me molesta esto otro? Cuando la raíz es algo financiero. Sí, empiezan a experimentarse situaciones de estrés, como decíamos, y el estrés financiero empieza a afectar nuestra calidad de sueño, nuestra productividad, porque estamos pensando en el problema de sobreendeudamiento, en nuestro bienestar y como comentábamos, tanto el tema de relacionamiento con otras personas, puede llegar a sentirse exasperada la persona porque tiene una situación que tal vez no ha comunicado en su casa o en algún ámbito. Y en algunos ámbitos también las personas suelen recurrir a su empleador como una de las primeras fuentes para pedir un anticipo, un préstamo, algo que les ayude a ir solventando la situación. Entonces empieza a expandirse, como decíamos, también a otras cuestiones que pueden ser de índole comercial. Entonces, eh, un contrato de arrendamiento, una oportunidad laboral, en fin, pueden irse viendo afectadas también si no cuidamos la calidad de cómo estamos haciendo nuestros pagos. Perdón, y creo que incluso hay historias, ¿verdad? Dignas de contar en algún momento, pero eh, sí han habido casos donde se ha escuchado, por ejemplo, personas que están al borde de poder tomar decisiones humanas, ¿verdad? Quitarse la vida o incluso tratar de utilizar algún método como para, digamos, en la mente humana y psicológica, tratar de olvidar que tiene esa deuda, ¿verdad? Entonces involucra, por ejemplo, temas de alcoholismo, drogadicción y, ¿por qué no decirlo? Hay suicidios provocados precisamente porque la persona se escapó del control, todos los niveles de deuda y sobreendeudamiento y Se se pasó superó. llevando. Exacto. Y es que al final de cuentas, cuando te acercas a tu empleador, regresando al tema de allá, o decides tomar este tipo de decisiones, si lo quieres ver es algo para el síntoma, pero no para la causa, que en realidad estás en un tema de sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque tu raíz es que no sabes gestionar tus finanzas y la oportunidad de mejora que tienes como persona en poder caer en gestionar esa parte. Y en ese sentido, ¿cuáles podrían ser esos tips de cómo yo, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, puedo mejorar mi historial crediticio? Bueno, mejorar tu historial crediticio podrías de aquí en adelante.
porque lo otro ya es parte de tu huella dactilar, ¿verdad? Ya es parte de tu huella financiera. Pero de aquí en adelante, lo primero que tienes que hacer es investiga. Existen hoy en día muchas plataformas abiertas de cursos de educación financiera, donde el ABC es iniciar desde saber hacer un presupuesto, hacer un plan financiero, poder enfocarte en cuáles son tus ingresos, poder estar consciente de cuáles son los gastos que hoy tienes. Y hay ejercicios para ir pues disminuyendo esos gastos o por decirlo, optimizando. Incluso creo que los seres humanos no estamos solos, o sea, vivimos socialmente. Nosotros podemos convocar a nuestras propias familias y entre todos hacer, por ejemplo, compras un poco más consolidadas y lograr ofertas, lograr compras a nivel de volumen, ¿verdad? Incluso conozco familias que tienen su propia despensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compran a granel y se van pues prácticamente Surtiendo. surtiendo a lo largo de un mes, una semana, 2 meses, pero porque al comprar el granel lograron algún tipo de ahorro en azúcar, arroz, frijol, ¿verdad? Elementos de la canasta básica A y mayor con volumen de compra, menor costo. sí, o compras por docena, o compras por quintal, o compras por arroba, entonces ahí son tips, pero todo esto lo va cada uno estudiando y lo va haciendo en función también de su ámbito familiar, ¿verdad? Ujú. Cómo es que tú gastas, identificas el origen de tus gastos y empiezas como a hacer una convocatoria familiar y entre todos vamos viendo cómo economizamos, o sea, hay historias contadas y hay plataformas que nos pueden dar orientación a través de videos, etcétera. Y este podcast, pues, es precisamente una herramienta de educación financiera para nosotros y para toda la población. Entonces, la invitación es busquemos, porque sí existe educación financiera, ¿verdad? El asunto es que lo tomamos como, si no me lo dieron en la primaria, si no me lo dieron en los básicos, si mis papás nunca me dijeron, esto no debe ser importante. Y hoy por hoy resulta que nos damos cuenta que muchas de las decisiones de los éxitos y fracasos de la vida de las personas están no solo en función de tener una buena educación financiera, sino tener una disciplina, respetar tu plan y presupuesto financiero. Me encanta la parte que mencionaste de investigar, porque muchas veces sale a flote ese de es que no es mi culpa porque nadie me lo dijo. Pero ¿qué pasa si yo doy el paso y cambio mi mentalidad? Entonces, ¿qué mejor que tomar decisiones informadas y validadas para poder decir, le hago números y por ese camino me voy? Que al final de cuentas se reduce a darle una intencionalidad a tu dinero. Exacto. Y encontrar de ahí también algunos mecanismos, por ejemplo, cuando ya tenemos algún nivel de endeudamiento y queremos estructurar un plan para empezar a pagar, hay 2 metodologías que son bastante reconocidas. Una de ellas es empezar por las deudas más pequeñas e ir incrementando, a la siguiente y a la siguiente en nuestra lista, de tal manera que eso emocionalmente le permite a uno decir: "Bueno, ya salí de la primera, ahora puedo continuar con la siguiente en mi lista según el orden que tengo". Y hay otra metodología también que es la que se conoce como avalancha, ¿verdad? Porque empiezo con las más grandes, probablemente porque son muy significativas y en el largo plazo eso me va a reducir el costo total de lo que voy a pagar en préstamos y empiezo con esas más grandes y así sigo hasta llegar a las más pequeñas. Lo importante es tener claridad. Yo creo que esa claridad que nos da tener un listado, anotar, sentarnos, permitirnos el tiempo de revisar, como bien decías, hacer nuestros números y revisar cómo están, cuáles son esas deudas que tengo, cómo es que me están quitando el sueño, ¿verdad? Irlas anotando, apuntar a quién le debo, cuánto le debo. Y a partir de ese diagnóstico, lo importante es que ya empezamos a encontrar cuáles pueden ser las medidas para contrarrestar no solo los síntomas, Ujú, sino también la raíz. De hecho, yo me iría un pasito antes y preguntar cómo fue que llegué aquí, ujú. qué hábitos, qué cosas me ¿Qué me conducieron a llevó esto. a esto? Exactamente. Entonces tengo la lista, pero antes veo ¿cuáles fueron esos factores que en mi conducta, en mis decisiones, pudieron haber afectado o en las circunstancias? De pronto hubo factores que, qué sé yo, después de la pandemia o algo pudieron afectar, Ujú. pero ¿qué tal si yo hubiera tenido un fondo para cubrir mis emergencias? Tal vez hubiera podido atender de mejor manera si algo se suscitó y O no contar está con un seguro. contar con un seguro, en fin, ir identificando y no quedarnos ahí, sino que ir tomando lecciones para aprender y mejorar
no solo el reporte como tal, sino nuestras decisiones financieras también. Que al final de cuentas yo creo que habemos muchos que ya empezamos a caminar y pues ya volteamos a ver y decimos, ¿cómo no me informé antes? Pero para aquellos que se están iniciando, lo que únicamente estamos buscando con esta educación financiera es que precisamente caigamos nuevamente o caigamos en este tipo de errores que ya los que estamos en esta mesa, pues en algún momento lo atravesamos y pudimos aprender de ello. Lo valioso, y rescato acá lo que ustedes mencionan, es cobrar conciencia de cómo es que estoy manejando mi dinero y darle un camino digno, por así decirlo, ¿no? Hablemos un poquito de la parte, los mitos y las realidades que lleva un récord crediticio. ¿Qué nos pueden decir ahí? ¿Cuál es esa desmitificación en la que podemos caer? Hay un mito bien claro que todo el mundo anda buscando, eh, y digo todo el mundo porque de repente hay personas que te conocen y dicen, tú trabajas en la superintendencia, mira, ¿cómo borro mi historial crediticio? El mayor de los mitos. ¿Cómo se limpia? Vamos de Frase muy limpia, común. ¿verdad? Miren, es una huella dactilar, o sea, vive contigo. Ahí está la cicatriz, si es que la tienes, o las cicatrices, y están también todas tus huellas financieras que de alguna forma te hicieron salir de algún sobreendeudamiento, te hicieron salir de un endeudamiento, te hicieron eh, adquirir un préstamo que lo cumpliste para ampliar tu casa o un préstamo prendario porque compraste un vehículo. O sea, eh, mitos y realidades. No podemos limpiar la historia crediticia. Es algo con lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y aquel que ande diciendo que se puede borrar, ojo, ¿eso es mentira o no? Digamos, no hay una reglamentación que diga que se puede borrar, limpiar, eliminar. De hecho, el reglamento para la administración de riesgo de crédito, que es uno de los fundamentos legales que le dan vida a todo este tema del historial, pues va teniendo ahí cómo es que es este reporte de 60 meses, cuáles son las clasificaciones según la mora. Entonces, pues ese es el fundamento, ¿verdad? No nos dejemos llevar de pronto por comentarios que no tienen ese fundamento que nos dé las luces para tomar una decisión más informada. Y otro de los aspectos que también a veces los usuarios plantean es que han gestionado el finiquito porque puede ser que se dé el caso que la información no esté actualizada. Ujú. Entonces, gestionan el finiquito con su institución financiera y lo llevan directamente a la superintendencia de bancos para que se actualice la información. Pero debemos acudir en primera instancia a nuestra institución financiera. Como decíamos, son las instituciones las que trasladan la información a este sistema de información y por tanto es a través de nuestra entidad con la que hemos gestionado el crédito, con la que podemos solicitar esa actualización de información. Si transcurridos los 10 días hábiles que tienen las instituciones para poder hacer esa actualización, vemos que no ha habido una respuesta favorable o no se ha gestionado, entonces en ese caso ya se puede plantear una gestión ante la Superintendencia de Bancos explicando, ¿verdad? El caso, hay un correo electrónico que es gestionusuarios@sip.gov.gt, donde las personas pueden trasladar también sus consultas pero no les reciben directamente el finiquito, que es otro también que a veces de los mitos que hay que les dicen, vaya con el finiquito y que ahí se lo actualicen, ¿verdad? Es nuestra institución con la que podemos acudir en primera instancia para esta actualización. Gracias, Dayana, porque me diste un dato ahorita vital y creo que la audiencia quisiera escuchar nuevamente cuál es esa dirección de correo a la que ellos pueden acercarse y lanzar la consulta que puedan tener con relación a su crédito. Es gestión estudios, lo corrijo, es gestión estudios@sip.gov.gt y a través de ese canal es que pueden plantear sus inquietudes para que puedan dar seguimiento si tuvieran alguno de estos casos. Magnífico, pues ahí ya tenemos el dato, ya conocen a dónde pueden acercarse en todo caso, puedan tener alguna duda acerca del récord crediticio y pues en definitiva ahí tendrán la información directa y correcta y precisa que andan buscando en relación a su récord crediticio. Y mencionaste el tema de estar en constante consultando con tu entidad financiera y esto me lleva a la palabra monitoreo. ¿Con qué frecuencia creen ustedes que yo como ciudadano deba estar monitoreando mi récord crediticio? Bueno, esa es una realidad, más que un mito, pienso que es una realidad. Creo que cada uno de nosotros sabe cómo gestiona sus procesos administrativos, ¿verdad?
Esto es como cómo llevas tus cardex financieros, cómo llevas tus controles, etcétera. Ya vemos personas más dedicadas, disciplinadas, ya vemos personas más descuidadas, Ujú. ¿verdad? De todo hay en la viña De del Señor. todo hay. Entonces, una sugerencia, una propuesta es que al menos, o sea, dependiendo también cuál sea tu actividad financiera, ¿verdad? Y tienes muchas líneas de crédito abiertas, diferentes tipos de tarjeta, etcétera, porque depende también de los niveles a los cuales cada uno esté expuesto, de las necesidades financieras. Pueden haber personas que tienen 2, 3 tarjetas de crédito, tienen 2 líneas de crédito abiertas en diferentes entidades financieras y su récord crediticio está muy bien, porque son personas planificadas, disciplinadas, etcétera. Pero siempre tienen que estar monitoreando. Entonces, una sugerencia muy efectiva es que por lo menos cada año pueda tener con su usuario y contraseña acceso a su historia crediticia. No hay intermediarios, esto lo hago yo directamente ante la superintendencia, ¿cierto? Efectivamente, ante los medios electrónicos que la Superintendencia de Bancos ha puesto a disposición, pero nosotros podemos gestionar nuestro usuario y contraseña a través de la entidad financiera con la que trabajamos. En la banca en línea, ya ahí hacen la vinculación, se hace la gestión. Esto es algo que todos podemos hacer ingresando a nuestra banca en línea. Hay un apartado de configuraciones y ahí es donde se hace la solicitud directa de su usuario para poder ingresar al portal de la Superintendencia de Bancos. Así que no hay ningún trámite de por medio. Esto lo hago yo directo en mi banca en línea o puedo ingresar directamente al sitio de la CIF para poder hacer esta gestión. Para ir cerrando ya acá en este tema, mis queridos invitados, ¿cuáles son esos consejos que le podemos dar al ciudadano? Pensemos en ese ciudadano que ya ha recorrido el camino, pero también aquellos que empiezan a formarse. Em, Antes de darle la palabra a Dan para hacer el cierre, quisiera en realidad invitarlos. En primer lugar, los que ya estamos recorridos y que ya tenemos un historial crediticio, el compromiso que de aquí en adelante, si vamos a asumir algún tipo de responsabilidad financiera, lo hagamos de forma, como bien lo digo, responsable. O sea, conociendo cuáles son las implicaciones que va a tener para mí en el corto y mediano plazo. Principalmente aquellas personas que, por ejemplo, estamos en alguna etapa en que vamos a jubilarnos o que vamos a retirarnos y nos metemos un compromiso de 15, 20 años, pues saber que nuestros números cuadran. O sea, Ujú. tenemos que hacer números, hagamos números, Hagamos ¿verdad? números. Para poder pues identificar y cuadrar estos elementos. Si ya hemos recorrido una parte, pero todavía no estamos en esta etapa de jubilación, sino que estamos en una etapa donde estamos pues produciendo, no le tengan miedo a tener herramientas financieras. Al contrario, las herramientas financieras, sabiéndolas utilizar bien informados, se pueden tomar decisiones muy oportunas para poder pues hacer inversiones, ampliaciones de casas, compras de vehículos, lo que nosotros necesitemos. Realmente es simplemente tener la idea, la voluntad y la disciplina de poder identificar que sí somos capaces o hasta dónde somos capaces de cubrir una deuda, ¿verdad? Y Y que no todo nace sobreendeudarnos. desde la planificación financiera, como mencionábamos. Exactamente. Y a los que estamos iniciando, o sea, que los jóvenes, de veras, yo invito a los jóvenes desde pequeños. Yo creo que muchos de los padres nos hemos dado a la tarea de educar a nuestros hijos en que ahorremos, en que invirtamos, ¿verdad? Que procuremos el menor gasto posible cuando son deseos, ¿verdad? Sino que cuando son realmente necesidades hacer este tipo de gastos, no dejarnos ir por las compras impulsivas, sino dejarnos ir por las compras racionales, ir a los supermercados o hacer una lista de necesidades puntuales y no llegar al súper y meter, sino es, vengo por esto, Ujú. ¿verdad? Entonces yo ya sé que este es mi gasto y no me voy a salir de acá, es disciplina. Entonces a los jóvenes invitarlos a que puedan utilizar herramientas financieras, que se informen bien para poder hacer ahorros, poder tener sus propias inversiones incluso, y por qué no decirlo, en alguna oportunidad de su vida, posiblemente los que están empezando alguna etapa universitaria, poderse someter a algún tipo de crédito, ¿verdad? De los que puedan existir en el mercado como líneas de financiamiento para universitarios, ¿verdad? Y ahí, desde ahí van construyendo su récord crediticio. Y no olvidar la analogía de la huella dactilar, porque si tienen una cicatriz en la huella dactilar, se van a recordar toda su vida de su bienestar financiero a través del historial crediticio. Diana. ¿Verdad? Agregaría que es importante, y a propósito el nombre del podcast, ¿verdad? Ir conociendo cuál es nuestra capacidad de pago.
A veces pensamos que el presupuesto es un tema muy trillado y que siempre lo escuchamos, pero nos da una herramienta para tomar decisiones y conocer cuál es esa capacidad que efectivamente tenemos para asumir nuevos compromisos. Esa es la finalidad, conocer cómo es nuestra realidad, tener herramientas para tomar decisiones y el presupuesto es una de ellas. También partir de cuestionarnos si esa compra, ese servicio es algo que nosotros necesitamos ahora, es algo para lo que podemos planificar nuestro presupuesto y contratar un crédito. Esa categoría de eso puede esperar. Eso puede esperar, lo planifico, o es algo que me urge, entonces, o no puedo reunir el total de los fondos para comprar un inmueble de pronto, pero sí, entonces lo hago de una manera consciente, tener coherencia con los números que tenemos, ser conscientes en la decisión que estamos tomando y, como decíamos al inicio, investigar, consultar fuentes de información como las oficiales, ¿verdad? Que comentábamos son en este caso, la Superintendencia de Bancos, conocer el historial es totalmente gratuito, el acceso es ilimitado, entonces podemos consultarlo cuando lo consideremos necesario también, si cambiaron nuestras condiciones o tenemos cobros automatizados también de nuestros préstamos y a veces está vinculado a una cuenta de ahorro, ver que efectivamente se están haciendo las acreditaciones como lo hemos pactado. Otro de los temas importantes es siempre leer cuáles son las condiciones a los que nos estamos quedando sujetos. Las letras chiquitas. Todas las letras. Consultar si tenemos duda. A veces nos da como penita preguntar, pero es mejor preguntar en el momento, salir de la duda, tener claridad en cuáles son aquellas obligaciones que estamos asumiendo, porque cuando ya hay contratos, cuando hay firmas, se asumen hay ciertos derechos, ¿verdad? Me dan el crédito, yo lo voy a utilizar para cierta finalidad y estoy asumiendo también ciertos compromisos. Entonces, dar lectura a esos documentos, también conocer, como decíamos, monitorear nuestra capacidad. Si bien es cierto, las instituciones tienen que hacer un análisis de la capacidad de pago del usuario, nosotros también hacer nuestro propio análisis de saber cómo estamos, en qué situación estamos para solicitar este financiamiento monitorear, como decías, y apuntabas muy bien, ir monitoreando cómo está esa clasificación, qué está diciendo la institución financiera acerca de mi comportamiento de pago. Y de esa manera, pues irnos ya ordenando y tener todo en orden siempre, los papeles, los pagos, los finiquitos, irlos documentando. A veces en la billetera llevamos un montón de cosas y Y llegamos en caso de las mujeres en la bolsa. la bolsa, por todos lados. Entonces, ir encontrando el orden de cómo vamos a tener almacenada esa información es valiosísimo porque recordémonos que no solo está en juego nuestros recursos, sino también nuestro buen nombre. Al final de cuentas es la carta de presentación, si lo queremos ver así, ante cualquier situación o cualquier punto que quisiéramos nosotros gestionar frente a una entidad financiera. De verdad, muy agradecido con todo lo que nos han compartido, tips bastante valiosos, información de mucho aprecio que seguramente va a ser vital para las personas que lo puedan utilizar. Y voy cerrando acá con un último comentario y es el tema de la conciencia que yo puedo tener alrededor de cómo estoy gestionando mis finanzas. Nunca es tarde para aprender. ¿Cometí errores? Ok, aprendamos de ellos y de aquí enmendemos a qué podemos hacer. Lo dijiste claramente, Alejandro. No puedo borrar lo que ya pasó, pero sí puedo decidir cómo actuar de aquí en adelante. Y sobre esa línea, pues a los que nos han escuchado y nos han esperado hasta este momento, pues muchísimas gracias. Estamos en YouTube, nos puedes encontrar si nos escuchas en YouTube. De igual manera, te invitamos a que nos busques dentro de Spotify como el podcast de Hágale Números, le des seguir, lo puedas compartir con amigos y familiares, que aquí lo que buscamos es la salud financiera de todos los oyentes. Así que, nuevamente, muchas gracias y este es su espacio.